Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Y de nuevo estamos aquí en El Jardín de tu Mente. Soy la doctora en psicología Varinia Cabrera. Les recuerdo que estamos en Euforia, Roku, Fire, YouTube y nuestra aplicación latinísima.net. En este espacio que nosotros tenemos, ¿verdad?, para alimentar el jardín de nuestra mente, hoy les traigo una historia, siguiendo con el tema de las historias. Es una historia que es para detenernos, ¿verdad?, a pensar. Es una historia sencilla, de esas que realmente no hacen mucho ruido, pero se nos quedan y nos hacen una huella, ¿verdad? Esas cosas pequeñas que a veces no nos damos cuenta, pero que nos pueden cambiar la vida. Espero que esta historia les guste. Se llama El Niño Cojo. Es una historia de Charles Lane, ¿verdad? Y la meta es que, o la moraleja es que al animar a otros también nos animamos a nosotros mismos. Este niño era pequeño, era cojo, tenía solo 6 años. Su madre era una lavandera pobre y vivían en un cuartito en una calle angosta en una gran ciudad. Todo el día se sentaba en su silla alta mirando hacia la calle estrecha. Podía ver, cuando se inclinaba un poquito hacia adelante, un pedacito del cielo azul sobre el alto almacén del frente. A veces una nube blanca cruzaba el cielo azul y a veces todo estaba gris y apagado. Pero la calle era más interesante. Había gente allá abajo. Muy temprano en la mañana, hombres y mujeres iban apresurados para el trabajo y él se detenía a mirarlos, ¿verdad? Ir y venir. Más tarde los niños salían y jugaban en la acera y en las cunetas. A veces bailaban y cantaban, pero con frecuencia peleaban entre sí. En la primavera venía el hombre del organillo y entonces todos parecían felices. Este hombre del organillo tenía un monito también que bailaba y saltaba. La carita triste del niño miraba hacia afuera todo el día. Solo cuando veía venir a su madre sonreía y saludaba con la mano. «Como quisiera poder ayudarte, mamá», dijo una noche. «Trabajas tanto y yo no puedo hacer nada por ti». «Oh, pero sí lo haces», dijo la mamá rápidamente. «Me ayuda a verte sonriendo desde la ventana. Me ayuda cuando me saludas con la mano. Hace mi trabajo más ligero durante todo el día. Pensar que cuando yo llegue a mi casa tú vas a estar allí en la ventana esperando para saludarme». «Entonces saludaré con más deseos», dijo el pequeño. Y a la noche siguiente, un trabajador cansado, al ver que la madre miraba hacia arriba y respondía a la señal, también miró hacia arriba. Qué carita tan pequeña y demacrada vio en aquella ventana alta, pero qué alegre era la sonrisa, qué grande, qué amplia. El hombre se rió para sí mismo y saludó con su gorra, y el niño un poco tímidamente le devolvió el saludo. Y así siguió pasando. La noche siguiente el trabajador le dio un codazo a su compañero para que mirara al pobrecito sentado tan paciente en la ventana. Y otra vez brilló la sonrisa mientras 2 gorras se agitaban en el aire debajo de él. Pasaron los días y el niño tuvo más amigos. Hombres y mujeres se desviaban de su camino para ir a enviarle un saludo. La vida no les parecía tan duro cuando pensaba en lo triste que debía ser para él. A veces le llegaba una flor o una naranja o una lámina de colores. Los niños dejaban de pelear cuando lo veían observándolos y jugaban para divertirlo. Les agradaba ver cuán deseoso estaba él de compartir sus buenos momentos y su sonrisa. «Dile al muchacho que no podríamos seguir adelante sin él», le dijo una noche uno de los obreros, cansado a la madre. «Es una gran cosa tener un corazón valiente. Nos hace valiente a todos también. Díselo, por favor». Y puedes estar segura de que ella sí lo hizo. Y ahí termina nuestra historia. Es una historia muy sencilla, ¿verdad? La historia se llama El Niño Cojo y nos habla de este niño pobre, limitado físicamente, sentado casi todo el día en una silla, mirando el mundo desde una ventana. Recordemos que esto es en tiempos más difíciles, mucho tiempo atrás, en el 1800, donde no era tan fácil que un niño cojo se integrara. El niño no podía caminar realmente, no podía bajar las escaleras, entonces se mantenía ahí, no podía ir a la escuela.
A simple vista parecería que él no tenía nada que ofrecer, parecería que es uno de esos personajes que solo pueden recibir ayuda, pero no darla. Parecería que su papel en la vida era esperar, esperar a que alguien venga, esperar a que alguien le dé algo, esperar a que el mundo tenga compasión de él. Pero no. La historia da un giro hermoso, ¿verdad? Porque ese niño, aun con sus límites, termina regalando algo inmenso a quienes pasan por la calle. No dinero, no fuerza, no poder, no grandes hazañas, pero les da algo mucho más raro y quizás también más valioso. Les da ánimo, ternura, coraje y una forma de esperanza. Y esa es la pregunta que quiero sembrar en tu corazón hoy. ¿Será que a veces subestimamos el bien que podemos hacer? ¿Será que creemos que para ayudar hay que ser fuertes, exitosos, perfectos, cuando en realidad basta con tener un corazón dispuesto? A veces yo veo personas que se sienten una carga, ¿verdad? A veces las personas cuando llegan a la tercera edad, cuando se convierten en ancianos, que no trabajan, quizás no pueden hacer mucho porque no pueden moverse tan libremente, porque necesitan un caminador, ¿verdad? El walker, pero se sienten mal y se irritan y se amargan, ¿verdad? Porque piensan que no son valiosos. Cuando no se dan cuenta del poder que tiene la presencia de una madre, de un padre, de un abuelo, de una abuela en la casa, aunque no hagan nada. Estar allí, el que estén allí, el poder ir a veces y contar con su consejo es muy valioso. Y yo les recomendaría, les sugeriría que no se amarguen, que se acuerden de su valor, que su valor no lo da absolutamente nada que ellos puedan hacer. Simplemente uno nace con ese valor, ¿verdad? Y el valor de una sonrisa, la fuerza silenciosa de quienes no se rinden. Hay un poder muy grande cuando tú tienes eso dentro de ti, esa paz dentro de ti. Quizás no hablas de ella, quizás no lo dices, pero se transmite a través de tu energía y a través de tu posición, ¿verdad? Cómo te sientas, cómo te conduces en la vida, ¿ok? El sufrimiento no siempre te vuelve inútil, a veces te vuelve profundamente humano. Y alguien aparentemente que no puede hacer nada puede terminar sosteniendo el alma de muchos. Así que respira profundo, quédate conmigo, porque este episodio no es solo sobre un niño, es también sobre ti y sobre mí. Sobre todo los que alguna vez sentimos que no teníamos mucho que ofrecer. La historia nos presenta a un niño pequeño de apenas 6 años y es cojo. Su madre es una mujer pobre que trabaja duramente, ¿verdad? Y tiene que ir a un lugar y lavar ropa. Viven en un cuarto pequeñito, en una calle angosta de una gran ciudad. No hay comodidad, no hay privilegios, no hay abundancia. Solo hay necesidad, rutina, cansancio, enfermedad y una ventana. Y ni siquiera hay una gran vista, ¿verdad? Porque hay un almacén inmenso en el frente que le prácticamente le tumba la mirada hacia el cielo, ¿verdad? Solamente, y si se inclina puede mirar un pedacito del cielo. Y en esa ventana está ese niño mirando al mundo. Lo imagino en su silla, asomándose como puede, observando el cielo apenas visible entre edificios, viendo pasar a la gente, a los niños jugando, a los trabajadores que salen temprano y vuelven cansados. Él no puede correr, él no puede jugar, él no participa en esa vida que mira abajo. Él solo observa, él solo mira. Y a veces uno podría pensar que mirar es poco, que observar no cambia nada, que no poder entrar en la acción es una derrota, pero esta historia nos enseña que no siempre es así. El niño espera cada día a su madre y cuando la ve regresar sonríe y la saluda con la mano. Ese gesto tan sencillo, tan pequeño, tan cotidiano, tiene para él un significado enorme. Y una noche él le dice algo que revela su dolor interior. Ojalá pudiera ayudarte más, mamá. Tú trabajas tanto y yo no puedo hacer nada por ti. Esa frase es fuerte. Esa frase le toca el corazón a la mamá, porque no solo habla de un niño, habla de cualquiera que alguna vez sintió impotencia. Habla de cualquiera que ha mirado a alguien que ama sufrir, ¿verdad? Y ha pensado, quisiera hacer más, quisiera aliviarte la vida, quisiera ser útil, quisiera no sentirme tan limitado. Pero la madre le responde algo precioso, le dice que sí la ayuda, y es cierto,
que verla levantar la mirada y encontrar la sonrisa de su hijo en la ventana le aligera el día, que el simple hecho de saber que él estará ahí esperándola hace menos pesada su carga. Y ahí la historia empieza a cambiar, porque el niño descubre que su presencia también es un regalo, que no todo servicio tiene forma de trabajo duro, que no toda ayuda es física, que no todo valor se mide por productividad. A veces el alma de una persona necesita una razón para seguir, y esa razón puede ser una sonrisa esperándola al final del día. Yo escuché una historia muy linda también, ¿verdad? Hace algunos años de un niño que tenía síndrome de Down. Y el niño era bastante funcional, ¿verdad? Y ahora se sabe que los síndromes de Down con ayuda pueden llegar incluso a veces a estudiar y a ser maestros. Es increíble lo que pueden lograr hacer, ¿verdad? Con ayuda y con la debida terapia. Pero este niño, pues se había graduado y trabajaba en un supermercado, ¿verdad? Él era el que ayudaba a empacar, ¿verdad? Y después acompañaba a las personas afuera. Pero a él se le ocurrió, ¿verdad? En una reunión que tuvieron en el mercado, hablaron de cómo atraer más a los clientes y cómo ser bueno. Y entonces él se puso a pensar dentro de su mente. Y a él se le ocurrió algo que a nadie se le había ocurrido, ¿verdad? Que fue tomar unos pedacitos de papel y escribir un mensajito diferente, y tenía diferentes, una bolsita con mensajitos, ¿verdad? Hoy va a ser un gran día para ti, no desmayes, sigue, la vida siempre te trae nuevas oportunidades, puedes confiar que Dios está siempre contigo, tú viniste del amor y sigues siendo amor, y así esos mensajitos sencillos, ¿verdad? Y empezó a ponerlo en las bolsas, ¿verdad? Uno por cada cliente que tenía. Y pues ustedes saben qué pasó, que las personas hacían fila y querían estar donde él empacaba. Aunque la otra estuviera vacía, estaban en la fila para él, porque querían el mensajito y querían participar de eso que él estaba haciendo. Y entonces eso maravilló a todos y todos los demás empezaron a hacerlo también, ¿verdad? Y ese supermercado se convirtió en algo que no solo ofrecía tú sabes, las cosas del mercado, sino que ofrecía esperanza. Y nunca sabemos lo que podemos ofrecer cuando sonreímos a alguien, ¿verdad? Este niño, cuando su madre le dice que sí lo ayudaba, que a ella lo ayudaba a pensar todo el día en que cuando llegara a la casa desde la ventana lo iba a estar mirando con su sonrisa, entonces él responde, entonces saludaré con más ganas, ¿verdad? Qué frase tan pequeña, pero qué frase tan grande, porque eso le dio un sentido de la vida a este niño. Y recordemos que otras veces yo les he hablado de la logoterapia, que significa buscar un sentido en tu vida, ¿ok? El niño no dijo, entonces seré más triste, o entonces me voy a lamentar por no poder hacer más, o entonces mi vida no sirve. Él dijo, entonces saludaré con más ganas. Eso le dio sentido a su existencia y a su vida. Y no es el sentido de cambiar el mundo grandemente. Recordemos que solo podemos cambiar el mundo una persona a la vez. Pero él encontró que lo que él hacía para su mamá tenía un sentido valioso y que además ayudaba. Y eso lo ayudaba a él a seguir en la vida y a mantenerse positivo. ¿Ok? Tal vez él no podía hacer mucho más, ¿verdad? Él era también un niño pequeño, ¿verdad? Pero se convirtió en una filosofía de vida. Al día siguiente, un trabajador cansado observa la escena, ve a la madre levantar la vista, ve al niño saludar y también levanta la mano. El niño le devuelve el gesto, después otro lo ve, luego otro, y poco a poco la calle entera empieza a cambiar. Los trabajadores lo saludan, los niños juegan para alegrarlo, le llevan flores, frutas, dibujos. Las personas empiezan a ser un poco menos duras, un poco menos frías, un poco más humanas. ¿Por qué? Porque hay un niño en una ventana recordándoles que todavía existe la ternura. Y aquí la historia nos regala una verdad hermosa, que el bien se contagia. Una sonrisa, les repito, puede ser insignificante, parecer insignificante, pero realmente es grandiosa. Una sonrisa cambia la energía y ayuda a la otra persona.
y ayuda a despertar la sonrisa en la otra persona. Un gesto amable puede parecer pequeño hasta que altera el ánimo de una calle oscura, de una calle entera. Una vida limitada puede parecer poca cosa hasta que se convierte en un faro para otros. Al final, uno de los trabajadores le dice a la madre algo que resume el corazón del cuento, que no podrían salir adelante sin ese niño, porque tener un corazón valiente los hace valientes a todos también. Y ahí está la inmensa joya de la historia, ¿verdad? El niño que pensaba que no podía ayudar terminó sosteniendo a otros y a otros. El niño que pensaba que no tenía nada que ofrecer, ofreció lo más difícil de encontrar, una valentía sin mucho ruido, una alegría sin privilegios, una luz sin condiciones. Hay una mentira muy común que muchas personas cargan en silencio, la idea de que solo valen cuando producen, cuando resuelven, cuando logran, cuando rinden. Les recuerdo que no necesita hacer nada para tener valor. Usted nació con valor, usted tiene un valor, usted vale. Y no podemos medir el valor de una persona. Lo que podemos medir a veces es lo que presta esa persona o no, ¿verdad? Sabemos que un médico se convierte en algo importante porque salva vidas, pero eso no lo hace más valioso, lo hace importante para las personas por el servicio que presta, pero no lo hace más valioso, ni siquiera tampoco más importante en realidad que usted. El valor de una persona no depende únicamente de lo que hace, ¿verdad? El valor no depende de qué posición usted tenga o qué títulos tenga o cuánto dinero tenga. ¿Okay? Vivimos en un mundo donde aplaudimos el éxito visible, pero casi nunca nadie reconoce la fuerza de las almas que simplemente no se dejan apagar. Constantemente hay historias de personas, de niños que batallan con enfermedades, ¿verdad? Enfermedades crueles, con situaciones difíciles, con traumas, y resisten, y resisten, y llegan al otro lado, ¿verdad? Los niños son muy lindos porque los niños tienen mucha resiliencia, mucha capacidad de sostenerse y de mantenerse, aún a pesar del trauma que los puede afectar, mantenerse con una mente abierta a sonreír y a reírse con el juguete a veces más simple y más pequeño que puedan tener. ¿Se acuerdan cuando eran niños? Que a veces uno se encontraba una pelotica, ¿verdad? Una pelotica de jugar yaquis que era tan pequeña y esa pelotica a veces era una alegría el poder tirarla y poder verla saltar, ¿verdad? Esa experiencia de la niñez, de poder alegrarnos con cosas pequeñas, uno a veces la va perdiendo con los años, ¿verdad? Es fácil cuando alguien ama, cuando todo le va bien, cuando alguien sonríe, cuando todo le va bien, ¿verdad? Pero cuando todo no va bien, ahí es cuando es difícil ofrecer una sonrisa a otras personas. Cualquiera puede amar cuando todo le sobra también, pero amar cuando te falta, cuando te duele, cuando te sientes pequeño, cuando te sientes apartado, eso tiene otro nivel de profundidad. La historia también nos enseña que muchas veces creemos que ayudar significa resolverle la vida a alguien y no siempre es así. Les recuerdo que el ayudar no quiere decir que tú vayas a resolverle el problema a la otra persona. A veces es más importante el que estés presente y el que escuche, ¿ok? Y que le des una compasión, un sentido de una energía que muestre compasión a la persona y que entienda que tú también entiendes su dolor, ¿verdad? El ayudar es estar, es mirar, es escuchar, es saludar, es recordar a alguien que su existencia importa, hacerle un poco menos pesada la carga del día. Hay personas que llegan a la casa destruidas por dentro y lo único que las mantiene en pie es saber que alguien las espera con amor. Hay gente que no necesita un sermón, necesita un gesto. Hay corazones que no están pidiendo soluciones perfectas, están pidiendo señales de humanidad. Miren, no hay nada que alegre más a un padre, a una madre cuando llega a la casa, que el niño cuando va corriendo a saludarlo, ¿verdad?
Ya después los niños van creciendo y van dejando eso. Pero cuando son pequeños, que tienen 3, 4, 5 años, 6 años, y se alegran tanto cuando el padre y la madre llega a la casa. Y eso les recuerda que lo más importante no es el dinero ni el juguete grandioso que tú le puedas dar, sino tu presencia. Tu presencia es importante. Por eso tienen que cuidarse, tienen que descansar, tienen que valorar el estar el tiempo con sus niños, a veces caminar con el niño, llevarlo al parque y tirar una pelota, simplemente caminar si tienen un perro, caminar en el parque con ellos, eso le da una alegría y eso tiene un valor que ustedes no tienen idea de cuánto. Yo recuerdo cuando era niña pequeña, yo era bastante pequeña, tendría 4 años, 5 años. Mi abuelo todas las tardes llegaba más temprano, llegaba como a las 3 de la tarde. Yo recuerdo que yo iba, me sentaba día por día me sentaba en sus piernas y él me mecía y me hacía una historia, ¿verdad? O tenía un pullover que tenía las letras y me enseñaba todas las letras, todos los días, día por día, día por día. De tal manera que yo les digo que a los 4 años ya yo sabía todas las letras. Y a los 5 entré prácticamente sabiendo leer, porque mi abuelo durante 2 años enteros, día por día, él no se cansaba, él tenía esa habilidad y le gustaba pasar tiempo conmigo. Y es algo que aún en mi pequeña edad yo recuerdo. Y lo recuerdo también porque, bueno, él murió cuando yo tenía 5 años, ¿no? Entonces lo perdí a corta edad también y por eso sus memorias es tan bonita. Nunca, nunca, en tantos años que ya tengo, nunca se me ha olvidado. Por eso el valor de la presencia que usted le pueda dar a sus nietos, aunque a veces, déjeme decirle, los adolescentes, a veces pareciera que no le importara, pero sí les importa, su presencia importa. Aunque ellos estén en el cuarto, estén conversando, estén mirando el teléfono, yo les quiero a usted decir que sí, ellos sienten su presencia y cuando no están, la extrañan. Por eso es importante que estemos y que sigamos tratando de conectarnos con ellos, ¿ok? Nunca subestimes el efecto de tu actitud en la vida de otros. Tu manera de hablar, tu manera de mirar, tu paciencia, tu dulzura, tu firmeza amorosa, tu forma de no rendirte, tu forma de seguir sonriendo aún con heridas, todo eso comunica algo. Y muchas veces ni siquiera sabes quién te está mirando. Tal vez tú crees que estás sobreviviendo calladamente, pero alguien te ve y aprende valor. Tal vez tú piensas que tu esfuerzo pasa desapercibido, pero alguien se siente inspirado por tu constancia. Tal vez tú sientes que estás roto, pero alguien encuentra esperanza viendo cómo sigues adelante. Y eso le pasa al niño de la historia. Él no da una conferencia sobre resiliencia. Él siempre está ahí con su carita, su saludo, su presencia, su pequeño coraje y sin saberlo se convierte en medicina para otros. Qué impresionante eso. Y también qué necesaria esa lección, porque hay días en los que uno no se siente suficiente, ¿verdad? Hay días en los que uno se siente muy incapaz, muy insuficiente. Días en los que uno piensa, no tengo tanto talento, no tengo dinero, no tengo fuerzas, no tengo influencia, no puedo hacer gran cosa, nada de lo que hago sirve, ¿verdad? O no valgo. Pero la historia responde, ¿quién te dijo que para tocar una vida necesitas grandeza? ¿Y cómo defines la grandeza también? A veces lo más importante es la autenticidad. A veces basta tu bondad, a veces basta no endurecerte, a veces basta no perder la capacidad de dar calor humano. Hay otro aspecto precioso de esta historia y es que el niño no es presentado solo como alguien digno de lástima. El niño sufre, podemos pensar que sufre porque tiene sus límites, su situación es difícil. Él ve a los niños jugar y él no puede ir a jugar. Él ve el organillero y él no puede bajar a mirarlo de cerca, ¿ok? Pero el cuento no lo deja atrapado ahí. Y eso es importante, porque una persona herida no necesita solo compasión, también necesita dignidad. Y dignidad significa que reconocer que incluso en medio del dolor esa persona sigue teniendo algo que aportar. Esto cambia por completo la manera en que vemos a los demás y también la manera en que nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces cuando alguien pasa por una enfermedad, una pérdida, una crisis económica, un duelo,
una depresión, una etapa de mucha fragilidad, empieza a sentir que se ha convertido solo en una carga. Y ese pensamiento es devastador. Pero este niño nos recuerda que eso no tiene que ser así. Aunque hoy no puedas correr como otros, aunque no puedas cargar lo que otros cargas, aunque no puedas hacer todo lo que quisieras, todavía puedes amar, todavía puedes iluminar, todavía puedes sonreír, todavía puedes levantar corazones. Y eso es mucho, eso es profundamente humano, ¿ok? Y todo eso es precioso. Entonces, quiero llevarte esta historia, ¿verdad? A la tuya y a la mía, ¿ok? Piensa por un momento, ¿cuántas veces has creído que no estabas haciendo suficiente? ¿Cuántas veces te has comparado con otros y has sentido que tú das menos, que llegas menos, que haces menos, que vales menos? ¿Ok? Tal vez estás criando hijos y sientes que no haces todo perfecto. Tal vez estás trabajando duro y nadie ve tu cansancio. Tal vez estás atravesando una etapa en la que no puedes dar lo mismo que antes. Tal vez tu energía cambió, tal vez tu salud cambió, tal vez tu corazón está cansado y en medio de eso puedes empezar a creer que has perdido utilidad. Pero yo quiero recordarte hoy que tal vez no puedes hacer grandes cosas, pero sí puedes decir una palabra que alivie, puedes mandar un mensaje sincero, puedes escuchar sin interrumpir, puedes dejar de endurecerte, puedes sonreírle a alguien que viene derrotado y puede ser ese pequeño punto de luz en la ventana de otro, ¿ok? Y eso es muy valioso. No dejes nunca que la vida te diga que tú no vales. Lo único que se necesita es un corazón valiente asomado a la ventana, ¿ok? Te dejo con 3 preguntas para pensar. Escribir o meditar hoy. ¿En qué área de mi vida he estado creyendo que no tengo nada valioso para ofrecer, cuando en realidad sí puedo dar algo importante? ¿Ok? ¿Quién en mi entorno podría estar necesitando no una gran solución, sino un gesto humano, una palabra sincera o una presencia constante? Si mis limitaciones no definieran mi valor, ¿qué clase de luz podría empezar a dar desde hoy? Les repito esa. Si mis limitaciones no definieran mi valor, ¿qué clase de luz podría empezar a dar desde hoy? Gracias por estar ahí, gracias por abrir este pequeño espacio dentro de ti. Y recuerda, a veces el acto más poderoso no es correr, conquistar o demostrar, a veces es simplemente seguir siendo luz y tú eres luz, tú vienes de la luz. Dios les bendiga, Dios les guarde.